Bueno, muy bien. Vamos a retomar entonces donde habíamos quedado la clase anterior y vamos a retomar la definición de una función muy importante que es la función logaritmo y vamos a hacer referencia también al número e. Todo esto es porque vamos a reiterar un poquito, pero estábamos analizando el gráfico de una función, era la que teníamos en el ejercicio número 4, que era la función, bueno, voy a poner y es igual porque no me acuerdo el nombre, ahí está, logaritmo natural de x, ese es el nombre de esa función, que en realidad no llegamos, creo que la clase pasada, a dibujar el gráfico, para esa parte interesante no lo hicimos, pero el gráfico de la función, cuando ustedes lo hicieron en GeoGebra, les tiene que haber quedado algo semejante a esta curva, que en realidad corta al eje X el 1, el punto de coordenadas 1, 0, esa es la raíz, que antes de 0, con respecto al eje X, ¿verdad? Antes de 0, la función no existe, y eso tiene que ver con las condiciones de existencia del logaritmo. Y además, capaz que el GeoGebra no sé si lo llaman ahora bien, porque se depende un poco del display, de la escala que yo utilice en los ejes y demás, pero esta función se acerca al eje Y tanto como uno quiera, pero nunca la toca. ¿Se acuerdan que eso lo analizamos con dos funciones anteriormente? Y que eso en realidad significa que esta recta es una asíntota de la función. Eso creo que no lo llevamos a anotar, lo voy a anotar por acá, que para esta función el eje Y es la asíntota horizontal de la función. Esto quiere decir que, bueno, que justamente que la función logaritmo se acerca tanto quiera como al eje Y, pero nunca lo corta. Y se acuerdan que en la clase pasada habíamos analizado, empezamos muy a poquito, con una idea intuitiva del concepto de límite. Entonces, en este caso, fíjense que lo que ocurre es que, bueno, para valores menores que 0, esta función no existe. De hecho, vamos a escribirlo acá, que el dominio de la función logaritmo de x. Profe, disculpa, Sí. la I es asíntota vertical. Ay, perdón, era para ver si están atentos. No, Me una duda después que estaba. muy bien, sí, está muy bien, perfecto. Asíntota vertical. Era para ver si me estaban escuchando. No era ahí. No, sí, claro. No. Está muy bien. Es la asíntota vertical, perfecto, asíntota vertical. El dominio de esta función es en realidad el intervalo que va desde 0 a más infinito. Y vieron que estoy utilizando paréntesis curvo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad en 0 la función tampoco existe. Por eso justamente, por eso tenemos la asíntota. Porque la función se acerca tanto como uno quiera, pero no llega a tocarlo. Bueno, justamente este es el dominio. ¿Y qué pasa si yo les pregunto, analizando de acuerdo a la idea intuitiva de la clase pasada, cuál sería el límite de la función logaritmo natural de x cuando x se acerca a 0 por valores mayores que 0? Porque obviamente por valores menores que 0 no existe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el Infinito. Excelente, muy bien. El límite es menos infinito, porque podemos ver que a medida que la curva se va a hacer, digamos, que los valores de x se van acercando al 0, la función que hace se va hacia el menos infinito, acercándose cada vez más hacia el eje y sin llegar a tener un punto de intersección. Perfecto. Ahora, la clase pasada nos quedamos analizando qué era la función logarítmica. En realidad, está bien, es una función nueva. Llegamos a escribir, y voy a volver un poquito sobre esto, llegamos a escribir una definición, que es la definición general del logaritmo, y escribimos que si nosotros tenemos un número a elevado a x y esto no da b, esto es cierto si, solo si, el logaritmo en base a de b es igual a x. Esta es la definición formal del logaritmo. De logaritmo de cualquier logaritmo. Porque ustedes me pueden decir, pero esta notación y esta notación como que no son la misma. ¿Por qué? Bueno, justamente a eso quería ir hoy. La clase pasada, aparte de hablar de la definición de logaritmo y poner algunos ejemplos, a ver, yo les di un ejercicio, no vamos a ver exactamente los números, pero
por ejemplo, yo decía, bueno, si yo tengo que hacer 3 a la x es igual a 10, resolver esta ecuación, que obviamente que no lo puedo hacer mentalmente, porque cuando empiezo a trabajar con potencias de 3, digo, bueno, 3 a la 1 me da 3, 3 a la 2, ¿cuánto me da? 3 a la 2, 3 por 3, 9. Me da 9. Si hago 3 a la 3, 3 por 3 por 3, ¿cuánto me da? 9 por 3, 27. Entonces, cuando trabajamos con las potencias enteras, lo que uno va a hacer mentalmente, en realidad ninguna de estas nos va a dar 10. Claro, exactamente. Entonces, uno dice, bueno, yo puedo razonar o quizás pensar que el valor de x está comprendido entre 2 y 3, eso es seguro. Puedo decir, está más cerca del 2 que del 3, está bien, pero claramente, mentalmente, no lo puedo deducir. Y eso ocurre porque en realidad el valor de x es un número irracional, o sea que tiene infinitas cifras después de la coma, con el número pi. Y en realidad lo que hacemos es recurrir a la definición del logaritmo. Entonces, si 3 a la x me da 10, de acuerdo a esta definición que yo les anoté acá, el a es 3 y el b es 10, entonces yo tendría que hacer logaritmo De 10. de 10 en base Un logaritmo de 3. a, ahí está, en base 3, que cuando lo llevo a la calculadora, exactamente, en la calculadora hago logaritmo de 10 dividido logaritmo de 3. ¿Cuánto le da esto? Yo voy a reconocer que ustedes o lo hacen. Ah, y está ahí después de 5 que viene. 903. Ah, entonces si lo dejamos, digamos, más o menos 96, ¿no? Pues si después de 5 viene un 9, lo aproximamos a, bueno, pero está, obviamente igual esto sigue, tiene infinitas siempre después de la coma, es coherente con lo que nosotros habíamos pensado, que la x está entre 2 y 3, que está más cerca de 2, pero bueno, si yo no recurro a esta operación, a esta nueva función, no puedo tener el valor de x. Y ahora, bueno, el logaritmo es una función especial. Aparte de ser una función inversa a la potencia, porque justamente lo que me permite es hallar el exponente, tiene algunas condiciones de existencia que son interesantes a la hora de nosotros analizar el dominio y entender por qué la gráfica en aquel caso nos quedó así. Cuando yo tengo el logaritmo de un número b en base a, en realidad los logaritmos no existen siempre. Hay determinadas condiciones que estos dos numeritos tienen que cumplir. La primera condición es que tanto el b como el a, que es la base, tienen que ser los dos sí o sí positivos. Y es por ese motivo que cuando nosotros graficamos la función logarítmica, vemos claramente que para números negativos no existe. La base y este numerito se le llama o logaritmando, que es un número medio extraño, o también se le llama argumento, porque a los dos tienen que ser positivos. Y hay otra condición más que tiene que ver exclusivamente con la base, y que es que la base, además de ser un número positivo, tiene que ser un número distinto de 1. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser 1? Por algo muy sencillo. Vamos a sacar la definición. Si usted pone que A vale 1, 1 elevado a cuál exponente, ¿cuánto me da siempre? 1. Entonces no tendría sentido la existencia del número b, porque b tendría que ser siempre 1. Y hacer el logaritmo. Claro, y si no tendría sentido hacer logaritmo. Entonces, el único valor dentro de los positivos que no puede tomar es 1, porque 1 elevado a cualquier exponente es 1, entonces yo no tendría una función en ese caso. Perfecto. Explicado esto, vamos a un caso muy particular de este logaritmo. ¿Tá? Ese es un logaritmo. Si ustedes van a la calculadora, si van incluso la del celular, si la miran un poquito, si la ponen en la forma de calculadora científica para ver, van a ver que hay dos teclas que hacen referencia al logaritmo. Una de ellas es simplemente la tecla dice log, ¿no? Y al lado, exacto, dice in.
Y uno dice, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué hay dos teclas para logaritmo? Bueno, la que dice log solamente recibe el nombre de logaritmo decimal. ¿Y cuál es la base de log? Pues vieron que usted dice, pero acá no hay ningún numerito. ¿Cuál es? A Z 10. Ahí se lo dice, está perfecto. Si lo dice, genial. Si no lo dice, uno lo tiene que interpretar. El logaritmo decimal, en realidad, es el logaritmo en base 10. O sea, cuando no hay ningún numerito escrito al lado de la G para indicar la base, asumimos que entonces es un logaritmo decimal y por lo tanto la base es 10. Y el otro logaritmo importante es como nosotros trabajamos en matemática con dos logaritmos. O sea, lo más importante son o el que tiene base 10 o este precioso, que es el más importante para aquellos que hacemos ingeniería, que es el logaritmo natural. ¿Y saben quién es la base de ese logaritmo? El número e. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos una breve introducción al logaritmo neperiano, al número e? Dijimos, bueno, que el número e es un número irracional, como lo es pi. De hecho, ustedes saben que hay. Esto es algo curioso decir, pero hay más números irracionales que números racionales. Capaz que ustedes me dicen, profe, no tiene mucho sentido, porque los números son todos infinitos. ¿Usted qué me está tratando de decir? Bueno, en la ingeniería se suelen decir, hay un infinito gordo y un infinito flaco. ¿Ah? Hay menos números racionales que números irracionales. Capaz que eso no te da sentido, porque los dos conjuntos son infinitos. Bueno, en matemática eso se habla de densidad de los conjuntos. Hay conjuntos más densos y conjuntos menos densos. E increíblemente en los números reales hay más de este tipo, que son los que no conocemos, que los racionales propiamente dicho. Bueno, el logaritmo natural es el logaritmo que se anota distinto a los otros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber, por lo menos en esta etapa? Que la base de estos logaritmos es el número e, y saber del número e, que es un número irracional, está conectado con varias áreas de la matemática, como ser obviamente los números complejos, el álgebra, las funciones, y de hecho, ahora yo algunas funciones más les voy a pedir que grafiquen. Una de las funciones que es interesante de graficar es la función, yo voy a graficar acá mismo para que ustedes la puedan copiar, esta es la función logaritmo natural de x. Pero la función inversa a esta función, la función inversa, es la función igual e a la x. ¿Ah? ¿Por qué es la inversa? Bueno, primero que si esta es la función logarítmica, la contraria tiene que ser una función exponencial. Ahora, si la base de este logaritmo, estamos diciendo que es el número e, la función inversa tiene que ser justamente aquella función cuya base sea el número e. Si ustedes grafican la función e a la x, les va a quedar muy parecida, prácticamente igual. No, ¿se acuerdan que antes, creo que era antes de esto, ustedes graficaron la función 2 a la x? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que es un poquito más de 2, ¿no? El 2 con 71, 88, 90. Claro, les queda prácticamente ahí. O sea, exactamente. Si la graficáramos acá, en este sistema, a ver, quiero ver. Exactamente. Ahí está. Bueno, traté de hacerlo que se notara que en realidad esta sería la función e a la x. Tienen un comportamiento muy similar y de hecho, no sé si lo pueden ver porque mi dibujo me quedó espantoso, pero en el GeoGebra lo verían mucho mejor, que estas dos curvas son la misma curva. Tienen una, exactamente, hay una simetría entre las dos. La simetría es... Exactamente, ahí está. Hay una recta que divide, está en dos partes iguales al plano, que en realidad es la recta que pasa por los puntos 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, que la recta, su ecuación es y igual a x, y lo fantástico de esta recta es que cuando dos funciones son inversas, en realidad las gráficas de las dos son simétricas con respecto a esa recta, o sea, son como un espejo, se reflejan, parece que es así, se reflejan con respecto a la recta y igual a x. Entonces, para este curso, para lo que vamos a ver más adelante, es importante saber que la función logaritmo natural y la función pi a la x
son inversas, y ven que tienen comportamientos realmente al revés, porque miren, mientras la función logarítmica no existe para los valores negativos, la función e a la x no existe por debajo del eje de x, ¿verdad? O sea, no me da como resultados valores negativos. Mientras la función e a la x tiene una asíntota horizontal, que es el eje x, o sea, se acerca al eje x, la otra tiene una asíntota vertical, que es el eje y. ¿Vieron que es todo al revés? Bueno, así son las funciones inversas. De hecho, lo que una hace, la otra lo deshace. Esa es la parte interesante entre estas funciones. Y vieron que acá, exacto, ahí está la función. No, ahí está, la función a la x corta al eje y en 1. La logaritmo corta al eje x en 1. Después, e a la x no tiene raíz. Esta que no tiene, ordenada en el origen. O sea, esta no corta el eje x, corta el eje y, esta no corta el eje y, corta el eje y. Creo que es exactamente todo al revés. Bueno, parte del curso es, nada, tener esos conocimientos básicos de esas funciones, entender que el logaritmo es una función nueva. ¿Se acuerdan de haber visto el año pasado? Logaritmo, ¿no? Bueno, es una función nueva que aparece para resolver problemas o ecuaciones en donde la incógnita está ubicada en el exponente y que, bueno, este logaritmo en particular es como el más trascendente para nosotros y la base es este numerito. ¿Bien? ¿Cómo vamos a salir? ¿Sí? Sí, obvio. Vamos a pausar. Ejemplo número 5, el último de los que teníamos que trabajar, era la función. Sí. Ahí está, igual. Claro, mal la profesora. Era f de x. Mal porque la profesora con sus problemillas con el inglés y el español les debería haber puesto seno de x. ¿Tá? Entonces, pero no sé si de x. Pero aparte tiene que ver con que también el acostumbrarme al sign of x, es con la calculadora, exactamente, con las calculadoras que nosotros tenemos, casi todas están en inglés. ¿Tá? Entonces, en inglés, claro, no dice sen, dice sin, de sin of x. Bueno, la función seno, al igual que la función coseno. ¿Viste? Era por eso. Es una de las tantas funciones trigonométricas. La primera vez que ustedes ven esto, o sea, que trabajan con este tipo de funciones, es el tercero, cuando trabajan con triángulos rectángulos y con la relación entre la medida de un lado y de un ángulo en un triángulo rectángulo. Y para recordárselos un poquito, porque nunca viene mal, cuando ustedes tienen un triángulo, después en cuarto también amplían estos conocimientos, obviamente, pero el primer acercamiento es cuando trabajábamos en tercero con un triángulo rectángulo, después de dar el teorema de Pitágoras, que es el que establece una relación entre la hipotenusa y los catetos del triángulo. Pero cuando trabajamos trigonometría en tercero, hablamos de, bueno, el cateto opuesto al ángulo y hablamos también del cateto adyacente al ángulo y definimos a partir de las medidas de los lados y de los ángulos, y H, no sé si se acuerdan, pero H hace referencia al nombre de hipotenusa, ahí está exactamente, y definimos tres razones trigonométricas, así se le llaman, seno, coseno y tangente. Para recordar un poquito, el seno del ángulo, ¿no? El seno de alfa, se define como la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. El coseno del ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente del ángulo es la razón entre el opuesto y el adyacente. Bueno, esas son tres definiciones que vemos en tercero. Pero más allá de esas definiciones, que lo que hacen es entender que hay una relación entre la medida de los lados y la medida de los ángulos en un triángulo rectángulo, en sí estas son funciones. O sea, que para un determinado valor de x me dan un valor de y,
son funciones bastante peculiares por el comportamiento que tienen. En realidad, vamos a ir a más o menos cómo le quedó la gráfica de la función. Para la función seno de x, yo no les había hecho ningún intervalo ni nada, pero lo hace el GeoGebra directamente. Y el GeoGebra les tendría que mostrar que vamos a hacer una separación cada 90 grados aproximadamente, 90, 180, 270 y por último 360 grados, que hace referencia a una vuelta completa, y acá en el eje Y tienen un valor máximo en 1 y un valor mínimo en -1, exactamente. Y por ejemplo, para 90 grados la función vale 1, para 0 vale 0, para 180 vale 0, para 270 la función vale -1, digo, para que tenga un sentido un poco el gráfico, y para 360 vale 0, y en realidad la curva, voy a tratar de hacerla lo más posible, que me quede bien esto, por favor, Dios mío. Bueno, yo les hice solamente una parte de la curva, ¿estamos de acuerdo? Porque en realidad ustedes podían ver que esta curva continuaba hacia un lado y hacia el otro de forma infinita. Lo que yo grafiqué ahí es solamente un periodo de la curva, o sea, una parte de la curva. La grafiqué específicamente entre 0 y 360 porque las funciones seno, coseno y tangente salen a partir de una definición de un círculo trigonométrico, que lo ven en cuarto, no sé si se acuerdan para qué, ¿no? Pero a mí me da por número, me da por número. Porque capaz que en vez de estar en grados estaba en radianes. Te mostraba acá, por ejemplo, 3 con algo, ahí está. Bueno, justamente, claro, si están radianes, estos son 2 pi radianes, estos son pi, pi sobre 2 y este 3 pi sobre 2, que como pi es 3,14, ahí está. Entonces acá, por ejemplo, acá les daba 3,14, una de las raíces es pi, exacto, 3,14, y la otra 6,28, quiero asumir algo así. Ahí está. Esto es porque la calculadora, cuando usted pueda graficar, no GeoGebra, no importa, esas medidas están en radianes, que es otra forma de medir ángulos, que no es la tradicional, que esa es la del sistema. Hay 3 sistemas para medir ángulos. El tradicional es el sistema sexagesimal, los grados, y el otro sistema es el sistema de radianes. Ustedes dirán, ¿de dónde sale? No es tan difícil. Miren, ¿se acuerdan de la circunferencia? ¿Se acuerdan que yo les dije en un momento que cuando hablábamos de pi, decíamos que pi en la escuela nos explica, bueno, el diámetro, cuántas veces entra en la circunferencia, 3 y un poquito, que hace 14. Y ahí teníamos una visualización. ¿Ustedes se acuerdan que hay una fórmula para, no tienen por qué acordarse de esto, pero el perímetro de una circunferencia se calcula, a ver si se acuerdan de esto, que lo llevo muchos años atrás, el perímetro, o sea, cuando ustedes tienen la circunferencia, el perímetro de esa circunferencia, ese es el área, pero no está tan lejos, no está tan lejos, nadie se acuerda de esas cosas. 2 por pi por r, o lo que es lo mismo diámetro por r. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Este es el perímetro de la circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? A ver si ustedes logran entender esto. La circunferencia completa. ¿Cuántos grados son? 360 grados. Ahí está. Quiere decir que 360 grados equivale a un perímetro de 2pi por el radio. Bueno, Al radio de la mitad. el radio es la mitad del diámetro, exactamente. Bueno, justamente, si en vez de trabajar con los ángulos en grados, trabajamos con el arco, en vez de trabajar en grados, ¿en qué estamos trabajando? En radianes. O sea, ¿por qué? Porque trabajamos en función del radio. Podría ser del diámetro, pero bueno, trabajamos en función del radio. Entonces, por eso es que acá les aparecía 6,28, el 2pi. 2pi equivale a 360 grados y el motivo es este. Que 360 grados es una vuelta completa, y en una vuelta completa yo sé que tengo 2pi radios. Y eso es. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Es complicado. Bueno, ¿qué resulta?
que aunque no lo parezca ahora, trabajar con múltiplos de pi es mucho más fácil que trabajar con números tan grandes como el 360. O sea, en términos de cálculos, es mucho más fácil pensar en 2pi, porque el pi lo dejo y trabajo con el número 2, a trabajar con el 360. Entonces, en realidad salió así, salió por un tema de simplicidad y resultó ser que después, para trabajar y para hacer demostraciones y para todo, era mucho más fácil trabajar con los múltiplos de pi que trabajar con múltiplos de 360. Porque fíjense ustedes, si ya piensan en hacer 2 veces la vuelta, que lo podemos hacer tantas veces como quieran, si hago 2 veces la vuelta, ya ahí, ¿cuántos grados tengo? 720, son un montón. Pero si lo pienso en pi, miren qué fácil es. 2pi, 4pi, ¿entiendes? 6pi, 8pi, ¿vieron que facilísimo? Entonces es por eso que hay 2 sistemas y por eso que les apareció de esa forma. Bueno, ¿qué características tenía esta función? Bueno, vamos a anotarlo, porque creo que eso no llegamos a anotar, no notamos nada de ello. Bueno, en principio... Era periódica y continua. ¿No? Ah, muy bien, perfecto, muy bien. El dominio, ahí están, son todos los reales, son preciosas, y seno y coseno son preciosos. Tangentes espantosos. Ay, no sigue nada de todo esto. Los dominios son todos los reales, no tiene problema. Es continua, ahí está. Ahí está, haciendo creciente. Por eso hay que era periódica, ¿no? En realidad, el concepto de que es periódica tiene que ver con el círculo, porque ella arranca acá y ella hace una vuelta completa y me da esa figura que yo tengo ahí. Pero después, ¿cuántas veces lo puedo hacer esto? Y para los dos lados, ¿verdad? Entonces, por eso esto sigue para acá, sigue para allá, siempre con el mismo periodo. Pero dice, ¿por qué se repite cada 360 grados? Y porque se repite cada una vuelta completa de nuestro círculo, que se llama círculo trigonométrico. Por eso es periódica. Pero esta tiene algo. Tiene raíces. En este intervalo tiene, si tomamos solamente este intervalo, tiene esta, 0, en pi y en 2pi. Obviamente que como ella sigue, tiene infinitas raíces. Y este se corta con el eje y en C. Claro, después ella lo que tiene claro justamente es que ya seguiría muy felizmente su camino para ambos lados, esa es la parte interesante. Pero hay algo que esta tiene que las anteriores no. Y es un concepto muy importante que lo vamos a necesitar para el capítulo que viene, y es que esta función está, y esto lo vamos a notar, acotada. ¿Cómo? Está limitada. Ese es el mismo concepto, exactamente. Tiene un valor máximo, tiene un valor mínimo, y ahí no sale. Claro. O sea, la función seno de x, y esto pasa con coseno también, no con tangente, que es la distinta. Pero seno y coseno, las dos, están comprendidas entre -1 y 1. 1 es el valor máximo de la función, nunca lo supera. Y -1 es el valor mínimo de la función. Y esto en realidad se dice y se anota diciendo que esta función es una función que está acotada superior e inferiormente. Superior e inferiormente. O sea, tengo un límite arriba y tengo un límite abajo. Y eso es un dato no menor, y que a la hora de resolver situaciones con estas funciones ya nos puede hacer entender si estamos haciendo las cosas bien o mal. Como yo, cuando empiezo a enseñar seno y coseno en tercero, luego en cuarto, les digo, chiquilines, si ustedes calcularon el seno de una, y ustedes me dicen que el seno les dio 14, y yo le digo que está mal, y usted me dice, ay, profe, ¿por qué sabe que está mal? ¿Por qué? Justamente porque la función seno y la función coseno siempre están entre 1 y -1. No se puede dar. Claro, si te digo valor más grande, algo es separable. Siempre que pasa lo mismo. Y siempre pasa con seno y con coseno. La distinta, la rebelde, es tangente, y su gráfico es horrendo. Ya después lo vamos a ver, pero se lo voy a trazar yo porque se falta. ¿Ah? Pero bueno, la función seno tiene eso, es continua siempre, es periódica, y si quieren poner, porque esto es importante, que el periodo es 360 grados o 2pi, como quieran, quiere decir, se repite cada 360 grados. ¿Ah? Y bueno, y está
Esto es lo nuevo. Está acotado. O sea, ella está limitada y de esos dos límites no sale. Bien. Por eso era la idea también de introducir esa función para que vieran algo distinto. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Sí, muy bien. Bueno, yo voy a compartir acá a ver si me deja compartir en pantalla los ejercicios para que queden en la grabación. Ahí estamos. Bueno, ahí yo les compartí un primer práctico para hacer visual solamente y lo vamos a ir haciendo. La idea es que ustedes primero lo analicen un poco, vean las imágenes con la idea intuitiva que tenemos de límites hasta ahora. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio uno entre todos. Ahora, mirándolo, así lo conversamos y hablamos un poquito. Ahí tienen la gráfica de una función. Dice, a partir de la gráfica de f de x, calcula, no vendría a ser calcula, vendría a ser identifica y nos va haciendo algunas preguntas sobre intuitivamente cuál es el límite de esa función en determinados puntos o valores de tendencia. Por ejemplo, apartado A. ¿Ustedes lo están mirando ahí, la imagen? Sí, bien. Nos dice, el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. O sea que uno tiene que mirar la gráfica, imaginarse que x sigue hacia menos infinito y ver hacia dónde va esa curva que está trazada en color rojo. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando la x va hacia menos infinito, ¿hacia dónde se va la función? Hacia menos infinito en realidad, pues claro, si yo voy hacia, si ustedes miran la gráfica, ¿no? O sea, la tenemos acá, ustedes miran la gráfica, hacia menos infinito la X sería hacia allá, ¿estamos de acuerdo? Y la curva hacia dónde se me va, hacia abajo, o sea que el resultado de este primer límite sería menos infinito. Si quieren lo van completando ahí para que les quede 1A menos infinito, así les va quedando el resultado al límite. Igual todo esto está quedando en la grabación, o sea que después lo van a poder ver. Vamos al segundo. ¿El segundo es lo mismo? Porque, perdón, eso es mala mía. Debería decir el B, límite de f de x cuando x tiende a más infinito. Yo copié el mismo límite dos veces. Mal yo. Más infinito. O sea, la x va hacia más infinito. Hacia su, si no hay problema con esto, hacia la, vosotros, derecha. Sí, la función se va hacia abajo, o sea que es hacia menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función se va hacia menos infinito. O sea, el resultado de la A es menos infinito. Ahora en el B, cuando x va hacia más infinito, ¿hacia dónde se va la función? Hacia arriba, o sea que el límite sería exactamente más infinito. Perfecto, bien. Pero no. Claro, la que se equivocó fui yo, la que se equivocó yo. Claro. El B debería decir límite de f de x cuando x tiende a más infinito. Y el resultado da más infinito. A ver, este que es más interesante, o por lo menos hay que mirarlo con un poquito más de atención. Cuando x tiende a menos 1, identifiquen el menos 1 en el eje x. ¿Da? Cuando tiende a menos 1, pero por izquierda. O sea, imagínense el menos 1, pero ustedes van por valores más chicos que menos 1. ¿Hacia dónde está yendo la función? Mm, El menos 1 en el eje X, ¿dónde está? Ahí. Si yo vengo desde menos 1, la curva, ¿hacia qué valor se va acercando? No. ¿Hacia él? No veo nada. Hacia el 2. Hacia el 2. Cuando ustedes tienen el x menos... Vieron que en menos 1 hay una situación extraña. Si yo veo en menos 1, hay como dos valores, el 2 y el 3 en el eje Y. Pero si yo me acerco a menos 1 por valores menores a menos 1, olvídense de la otra parte, o sea, bórrenla como si no estuviera, la función a qué se va acercando? Se va acercando al 2. Si yo me acerco a menos 1 por izquierda, o sea, a menos 1, pero por valores más chicos que menos 1, la función se acerca a 2. Pero si yo me acerco a menos 1 por derecha,
O sea, vengo a -1 por valores más grandes que -1. Me olvido de la otra parte. ¿La función a dónde se acerca? Pero si yo vengo por la... Vieron que si ustedes ubiquen el -1, pero venís por la recta, pero la recta, o sea, de -1 en adelante hay una recta. Claro. Si yo me acerco a -1, vengo por la recta, ustedes hagan el camino, viene por la recta, se van acercando al -1, ¿a dónde se acerca la función? A 3, se acerca a ese puntito que está relleno ahí de color rojo, que su valor en el eje Y, ¿cuál es? Es 3. La función se va acercando a 3 positivo. O sea, este es un caso bastante interesante, porque esta función, si yo les preguntara así, mirando el gráfico, ¿es continua o discontinua? No es continua, no hay chance. O sea, yo quiero hacer la curva y arranco, hago esa parábola y pego un salto y hago una recta. ¿Tá? Eso es lo que normalmente se conoce como una función por partes. ¿Tá? Son dos funciones completamente distintas que, que hay un espacio. Eso se llama un salto. Es discontinuo, no es continuo. Por eso, ahí está, por eso, no es continuo. Tiene un salto que se llama salto finito. ¿Por qué el salto es finito? Porque lo puedo medir, porque llego hasta el 2 y después me salto al 3, entonces lo puedo medir. Es un salto, pero es un salto finito. Y por último, a ver, ese, no les quiero decir nada, ustedes piénsenlo, es -5. Vieron que no les dice ni por derecha ni por izquierda, debe ser que da lo mismo. En -5, traten de ir al eje X, identificar dónde está el -5 y luego a la función y ver cuál sería el valor en el eje Y para -5. En -5, si yo estoy, ustedes están en el -5, en el eje X, y van hasta la curva, ¿y cuál es el valor en el eje Y de la curva? No. Para -5 la función vale 1. Porque ustedes tienen que ir, claro, o sea, ustedes es como que están hallando claro, como están hallando el valor numérico. O sea, voy al -5, subo hasta la curva, ¿ah? Y eso me da desde -5 hasta la curva, me da en 1, exactamente. Si yo voy y después me fijo, lo estoy marcando acá en la grabación para que quede también. Si voy, la función en realidad está me quedó horrible, en la grabación lo van a ver, quedó espantoso, está en 1. O sea, no sé si yo lo traté de marcar acá en la curva. Para -1, la función, perdón, para -5, la función vale 1 unidad. Y ahí no hay, vieron que ahí no hay ningún salto, ahí no hay ningún problema de existencia. Entonces, eso quiere decir que en realidad si nos preguntaran, bueno, en -5, en ese punto, ¿es continua? Y sí, ahí sí es continua, porque ahí no hay ningún problema. ¿En dónde está el salto? ¿En qué valor de X está el salto? ¿Dónde está el problema? En -1, exactamente. Esa función es discontinua en -1. En -1 tiene un salto que es finito. Bien, bueno, perfecto. Por hoy vamos a finalizar la clase.